agua en los temas de privatización, gestión, vulnerabilidad, tanto en el ámbito rural como urbano. Actualmente trabaja en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en el área de participación ciudadana y derechos humanos, y él ha colaborado en una organización muy relevante en términos de defensa del agua aquí en México, que es la Coordinadora de Agua para Todos y Todos, Agua para la Vida, que a gente aquí llamamos de COMDA. El título de la palestra de Mar es bastante provocativo, ¿no? Género y hábitos de vulnerabilidad socioeconómica. Entonces yo pienso, ¿no? Yo voy a empezar a desglosar para entender un poco eso. Vulnerabilidad, ¿no? Vulnerabilidad es un estado a donde hay el riesgo de que pase algo, ¿no? Y que sufra daño el sistema. Cuando hablamos de sistema puede ser la persona, la familia, la comunidad, la escala que queramos, ¿no? Y para pensar en vulnerabilidad tenemos que tener tres condiciones, ¿no? La condición de la amenaza, la condición de la susceptibilidad de no capacidad de respuesta y tampoco la no capacidad de recuperarse después, que sería la resiliencia, ¿no? Entonces, la vulnerabilidad solita ya es un concepto bastante robusto. Pero Venemari dice vulnerabilidad sociohídrica. Entonces estaríamos pensando, me imagino, ¿no? En situaciones a donde se pone en riesgo el acceso al agua en cantidad y calidad adecuadas, lo que va a afectar el bienestar, los medios de vida de las personas y el desarrollo socioeconómico. ¿No? Ahí yo siento que la vulnerabilidad sociohídrica y la seguridad hídrica son fenómenos son conceptos muy cercanos, ¿no? Solo que al revés, ¿no? Cuanto mayor la vulnerabilidad en todas sus expresiones política, ambiental, climática, social, económica, ecológica, en toda esa cantidad de variables, ¿no? Ahí, cuanto mayor, menor sería la seguridad hídrica. Y Mar pone aún el género. Y género, por supuesto que complejiza, pero es indispensable, ¿no? Porque ahí trata de dar un rostro a esa vulnerabilidad sociohídrica, ¿no? ¿Quién es vulnerable? ¿A qué es vulnerable? ¿Y por qué es vulnerable? Y si estamos hablando de la gestión hídrica, ¿no? Ahí las mujeres tienen un rol fundamental, ¿no? Si pensamos en las zonas rurales, ahí está el agua doméstica, el agua para cuidados y también el agua para agricultura, que somos invisibilizadas en el agua para agricultura, pero sabemos que, por lo menos en México, somos responsables del 90% de la seguridad alimentaria. Está en manos de mujeres, ¿no? Los hombres se dedican más a la agricultura para exportación o de grandes volúmenes, ¿no? Entonces ahí las mujeres están en todo. Entonces sí hay que tratar de vulnerabilidad sociohídrica desde un enfoque de género. Pero Mar no se queda contenta con esos tres conceptos tan complejos, ella pone uno que es el hábitos, ¿no? Que es ahí, ella hace el link entre el género y la vulnerabilidad sociohídrica. Ahí, ay, eso es complicadísimo. Pero tengo seguro que Mar va a abonar muchísimo a la reflexión en la materia y por eso la vamos a escuchar. La idea es que al finalizar la ponencia de Mar, cada quien puede levantar la mano y dialogar con la ponente, poner sus puntos de vista y enriquecer el debate, ¿no? Esa es la idea. Entonces, muchísimas gracias, Mar, por estar con nosotras, inaugurando nuestro tercer año de seminario. Bienvenida. Hola, muchas gracias, Denise. Aquí es todavía buen día a todos y todas. Estoy muy emocionada de estar compartiendo este espacio. Denise, muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrada de estar en este tercer aniversario. Muchas felicidades al equipo. Sin duda, he escuchado muy buenas referencias de este seminario, así que están haciendo muy buen camino. Muchas gracias en general a todas y todos los participantes también. Y como dices, Denise, pues creo que lo resumiste bien, no me quedo conforme, siempre trato de complejizarlo todo y espero no hacerles bolas. Si tienen alguna duda, al final podemos platicar
Voy a tratar de hablar despacito para que más o menos se entiendan estas ideas tan complejas que me estoy planteando, pero principalmente quiero agradecer este espacio porque me dio una oportunidad de ser autocrítica conmigo misma, con mi aporte conceptual, con mi reflexión teórico-metodológica, y eso, bueno, es invaluable. Así que lo que quiero presentarles hoy es estas ideas que tengo y que planteé en mi tesis doctoral, pero ahora, digamos, reformarlas o plantearlas desde un enfoque de género que, ahí va la autocrítica, no lo hice en la tesis doctoral. Entonces, si bien no solamente quería aportar un nuevo concepto o una propuesta conceptual, quería que esas dimensiones pudiesen tener un impacto en la política pública. Y pensando con el enfoque de género, me doy cuenta que como lo propuse, llevan hacia a un rumbo de política pública, pero considerando este marco conceptual que ya diseñé, pero con enfoque de género, llevan hacia otro rumbo. Y eso es lo que les quiero plantear en esta sesión, así que estoy muy honrada, muy agradecida y muy emocionada. Y bueno, espero platicarnos al final de esta presentación. Así que voy a empezar. Bueno, lo que quiero plantearles de manera general es primero un contexto muy general de cuál es la situación del agua en México, que yo la había planteado y diseñado para el contexto urbano, pero también puede aplicarse para el contexto rural. Después quiero explicarles, platicarles cómo fue construyendo mi propuesta de hábitos de la vulnerabilidad sociohídrica, definir por qué seleccioné los casos de los que quiero platicar con ustedes, el caso urbano y el caso rural, y sobre todo, y ahí viene lo bueno, hacer este parteaguas y reflexionar mi marco conceptual, pero ahora con el enfoque de género, ¿no? Y finalmente hacer un comparativo de qué rumbos tomaría la política pública con este marco, con esta propuesta conceptual, con y sin enfoque de género. Vamos a ver qué sale. Sin duda son resultados y todos los hallazgos son muy valiosos, pero la invitación un poco es abramos y además integremos estos enfoques que ya están muy en avanzada, como es el enfoque de género. Y finalmente, bueno, quiero compartirles algunas reflexiones muy generales. Esto sintetiza, aquí voy a tratar de sintetizar, como les contaba, mi tesis doctoral en muy poquitos temas, desde lo que considero es relevante, importante para la plática que hoy nos acontece. Así que va a ser algo muy general, voy a tratar de no perderme en los detalles, en las cifras, en los porcentajes, etcétera. Y bueno, al final, si alguien está interesado en los datos, en el proceso, en la explicación, bueno, con mucho gusto les puedo compartir la tesis doctoral que hice. Bueno, vamos a empezar. El contexto. El contexto responde a una complejidad de factores, tanto sociales, naturales, técnicos, que marcan una problemática que ha definido o que se ha definido como crisis hídrica. Sin embargo, aquí lo que se propone es justo valorar mucho cómo se van a definir, qué palabras se van a utilizar para la definición de una problemática tan compleja, ¿no? Por ejemplo, en México, que estoy segura que se reproducen en otros casos en América Latina, hay distintos procesos como de expansión urbana desordenada, es decir, se aprueban más licitaciones para construir nuevas obras principalmente en territorios periurbanos y en territorios urbanos, que no necesariamente corresponden con el nivel de agua y la capacidad del acuífero o de las fuentes de agua cercanas, ¿no? Entonces, eso ocurre mucho aquí en las ciudades, principalmente en la Ciudad de México. Hay obras que tienen mucha edad, más de 60 años, y que requieren mantenimiento o que están en muy malas condiciones o que ni siquiera han empezado a operar y que faltan, ¿no? Como las redes, las plantas de tratamiento, las potabilizadoras, etc. A pesar de que hay un gran avance en el tema técnico, porque como sabemos históricamente lo técnico, las construcciones ingenieriles, las grandes obras siempre han sido la prioridad en la política pública de los gobiernos en temas de agua. A pesar de eso, sigue siendo
un gran problema y una gran falta. También tenemos otros procesos de tipos políticos, por ejemplo, ¿no? La captura política, el dar el tinaco, que es el recipiente en donde se guarda el agua en las casas, en los techos o en el piso, a cambio de votos o a cambio de apoyo de un partido político. Eso es muy común, y ahora que vienen las elecciones en México va a ser un tema al que tenemos que poner mucha atención. Esto ha generado un desbalance hídrico, como dicen los técnicos, en todo el territorio, que se extrae más agua de la que se puede inyectar tanto a los cuerpos superficiales como a los cuerpos subterráneos. Entonces esto lleva a una situación de mapa en rojo, digamos, ¿no? Y esto es común seguramente en otros países de América Latina. Situación que se agrava aquí en México cuando tenemos sismos, y ahora que pasamos la pandemia, todo esto se agudizó por 1000, ¿no? Sin embargo, como les decía, no es un problema nada más técnico, no es un problema de que solamente no llueva, o no es solo un problema, como se ha dicho mucho, que el origen, como se ha reconocido, que además que es un avance, no necesariamente solo ese es un problema de gestión, ¿no? Sobre todo quienes somos de las ciencias sociales, resumimos que lo que está detrás de toda esta problemática es un tema de gestión. Lo que queremos proponer es que es un tema híbrido, como diría Latour, pero no solamente híbrido de elementos naturales y elementos técnicos o físicos, ¿no? Sino que va más allá, que tal vez es con lo que quiero concluir al final de esta presentación. Podríamos sumar a este entendimiento del problema del agua, no solo en México, sino en América Latina, ¿no? Entonces vamos por el momento a decir que es un problema híbrido, que sí responde al términos sociales como un problema de gestión, pero también en términos naturales como un problema de sequía, del cambio de las precipitaciones, etcétera. En México se esperaba que lloviera mucho en pocos lapsos, pero esos pocos lapsos tampoco hubieron, ¿no? Entonces llovió poco y muy, muy poco. Entonces hay que considerar todos estos elementos para plantear la problemática, y a partir de eso las propuestas y las formas de cómo estudiar, ¿no? Entonces ahora lo que les quiero contar es cómo fui construyendo mi concepto hábitos de vulnerabilidad sociohídrica, que parece un trabalenguas, parece que es algo muy complejo, y puede serlo, pero honestamente en el fondo es como una forma, otra forma de poder acercarnos a la problemática del agua y poder sumarse a todas estas investigaciones que buscan la complejidad y la integración de distintos elementos para poder explicar una situación, ¿no? Yo empecé esta tesis con un interés muy particular. A mí me interesaba estudiar el tandeo. El tandeo es la distribución de agua de forma intermitente. Puede ser por horas al día, puede ser por horas a la semana o incluso por horas al mes. Hay lugares en donde llega 2 veces, cada 3 horas, 2 veces al mes, ¿no? Entonces es muy poquito. El tandeo es muy variado, pero es una situación que se va a estar agudizando y se va a implementar en mayor medida en los próximos años, en las próximas décadas. Por eso yo quería poner atención al tandeo, y además mi apuesta era entender el tandeo en un contexto urbano como una expresión de vulnerabilidad. No entender a la vulnerabilidad como estos grandes procesos de sequía y de inundación, que es por lo regular como se ha entendido o se ha vinculado el concepto, sino como algo más local, que es continuo, que es latente, que es el tandeo, ¿no? Entonces yo quería darle el estatus al tandeo como una expresión de vulnerabilidad. En este sentido, yo revisé todos los informes del Panel Intergubernamental del Cambio Climático para ver cómo definían el concepto de vulnerabilidad. Vulnerabilidad, como bien nos explicó Denise, es parte de un ciclo que expresa o que representa el riesgo o la amenaza, ¿no? Es parte de esas 3 grandes dimensiones que son dinámicas de lo que el IPCC ha nombrado como representación del riesgo, ¿no? Está al lado del peligro y también está al lado de la exposición. La definición ha variado con el tiempo y ha cambiado de enfoque, y eso es muy interesante porque al principio eran definiciones, vamos a nombrarlas biofísicas, muy técnicas, es decir, eran criterios únicamente cuantitativos, únicamente técnicos, y con el tiempo
se le ha integrado otros procesos, sobre todo sociales, ¿no? O factores o indicadores en términos sociales. Y eso ha sido interesante porque el enfoque de cómo se define vulnerabilidad o cómo ha definido vulnerabilidad el IPCC, pues cambia las prácticas de política pública, ¿no? Por ejemplo, si es un enfoque biofísico, las acciones van a ser en términos de pronosticar el riesgo, ¿no? Pero si es un enfoque constructivista o más de corte social, va a ser de predecir, ¿no? Entonces hay un montón de autoras, autores que analizan esta diferencia. Y bueno, al final nosotros, sobre todo yo, sinteticé todos estos informes, los últimos informes del IPCC, en estos conceptitos que por supuesto si quieren saber, enterarse, chismear un poco cómo fue esta dinámica o este cambio de definición de vulnerabilidad, bueno, en la tesis que les platico, ahí está más desarrollado. Pero en todos los conceptos siempre aparecen 3 dimensiones: exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. En términos generales, la exposición es aquello que afecta. Es lo externo, es lo físico, es lo objetivo, es lo ambiental. Es eso que está allá afuera, ¿no? A eso se están refiriendo la exposición de un riesgo latente, de un riesgo, de una amenaza. Se define por el carácter, la magnitud y la rapidez a la que está expuesto un sistema, lo físico, la amenaza física, ¿no? Es más cuantitativo, pues. La sensibilidad, el IPCC la ha definido como, bien decía Denise, el sistema, aquello que está expuesto y por condiciones internas de ese sistema, cómo va a resultar afectado. Se refiere a las características internas del sistema por las que se agudiza o minimiza el impacto. Regularmente también son indicadores cuantitativos como el nivel de ingreso, el total de instituciones, el total de programas, el nivel educativo de la población, que desde el enfoque del IPCC todo eso influye a que un riesgo impacte o no, y en una intensidad diferente, a un grupo social o a un sistema. Entonces, la sensibilidad es de carácter interno del sistema y también social. Y la capacidad adaptativa se refiere a aquello que se hace o que hace el sistema para afrontar ese riesgo o ese peligro. Y puede abarcar las instituciones, las políticas, las acciones, estrategias. Y aquí sí puede ser para prevenir, evitar, enfrentar, superar los impactos de amenaza. No hay todavía un consenso o se usa de manera muy indistinta, al menos en los informes, de esa capacidad adaptativa hacia dónde va, ¿no? Incluso la resiliencia, que es como en esta adaptación, ¿no? También como final, pero muestra distintos, a veces dice para prevenir, que no es lo mismo que la resiliencia, ¿no? Entonces son distintos momentos que el IPCC muestra en sus documentos sobre la capacidad adaptativa y puede ser individual y colectiva, ¿no? Dentro de un sistema. Entonces, bueno, yo parto con estos 3 conceptos a campo. Yo sigo un método en el que se llama la teoría fundamentada, que es partir justo de un concepto, ordenar instrumentos de investigación a partir de las dimensiones de ese concepto, ir a campo, ajustar, regresar, ajustar y proponer un concepto, que es por eso que sale Hábitos de la Vulnerabilidad Sociohídrica. Entonces yo voy con preguntas muy concretas y preguntas muy generales, como para saber la exposición, qué pasa con el agua aquí, para saber la sensibilidad, por qué pasa eso aquí, y para saber la capacidad adaptativa de la gente que vive, la gente urbana que vive situaciones de tandeo, qué hace para enfrentar eso, ¿no? Yo siguiendo esta lógica. Y lo que me encuentro es que la población me responde a la pregunta ¿qué pasa con el agua aquí? Me dice, nada, aquí tenemos agua. A mí, no saben, el corazón me palpitaba a 1000 por hora porque yo había elegido colonias o barrios de estudio que tenían más de 15 años con el tandeo, o sea que toda su vida han vivido con pocas horas de agua al día o a la semana. Entonces que me digan, no, aquí sí tenemos agua, y ya empiezas a escuchar. Tenemos el hilito, tenemos las gotitas, nunca nos falta, gracias a Dios siempre caen gotitas. Esa relación de sí tenemos agua por el hilito, por las gotitas, por el chorrito, se le escapaba al IPCC. Eran procesos que el IPCC no estaba contemplando para estudiar, digamos, ¿no? No es el objetivo del IPCC, por supuesto, pero para estudiar de manera más compleja las dinámicas en un contexto de vulnerabilidad como era el tandeo urbano. Y también me respondían a la pregunta, ¿y por qué pasa esto aquí?
no me refería necesariamente a indicadores, ¿no? Como decía, como dice el IPCC, que son los criterios de la comunidad que hace que crezca o no, digamos, el riesgo de esa amenaza, ¿no? En ese grupo social. Ellos decían, pues aquí nos pasa eso porque somos pobres. Entonces lo que yo empecé a ver, a escuchar, a analizar, es que había un proceso de interiorización que los definía y que esa interiorización era la que los definía a ellos frente al riesgo, ¿no? Y esa interiorización todavía no es medible y tal vez no lo sea, pero son otros elementos que el IPCC todavía no integra o no va a integrar, porque, insisto, no es objetivo. Pero aquí resalta un tema central, que es el tema de la agencia, ¿no? Entonces, a ese concepto de vulnerabilidad había que integrarle el concepto de agencia. Esta perspectiva de también intervienen procesos subjetivos que no son individuales, sino que corresponden también a una organización social, estructuras sociales, culturales, etc. Mi formación es de sociología. Yo soy licenciada en sociología, estudio maestría en ciencias sociales. Entonces he estado y conozco estos debates entre lo individualista, lo estructuralista, etc. Y hay un sociólogo, Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, que propone en sus estudios para analizar los impactos del capitalismo en las sociedades francesas a través de distintas prácticas. Y uno de sus conceptos que desde mi perspectiva integra esta dinámica y que además resalta el rol de la agente, es el concepto de hábitus. Por eso lo van a estar escuchando en toda esta sesión, ¿no? El hábitus como este conjunto de esquemas, nociones y percepciones que permiten prácticas y relaciones, ¿no? El hábitus es todo aquello con lo que crecemos y que nos permite relacionarnos con las demás personas en nuestro grupo, en nuestro tiempo. Y además tiene esta mediación entre lo exterior y lo interior. Sí influyen las condiciones objetivas, sí influyen estas estructuras externas, pero sobre todo es muy importante el rol de la y el agente. Es decir, estas condiciones o disposiciones interiores, dice Pierre Bourdieu, que pueden ser, él nombra, esperanzas, aspiraciones, motivaciones, necesidades, pensamientos, y todo eso que es subjetivo, pero que a la vez responde a experiencias, a periodos, a coyunturas, a procesos estructurales históricos, es una relación que es constante, ¿no? Esta relación la vemos aquí en este diagrama, traté de simplificarlo mucho. Entonces, hay esquemas, disposiciones y nociones que permiten determinadas acciones y están mediadas por este exterior y este interior. Y si se acuerdan del concepto de vulnerabilidad, se hablaba de la exposición como lo exterior y la sensibilidad como lo interior, ¿no? Entonces ahí yo voy tejiendo como este vínculo. Parece muy chistoso, pero yo leía a este sociólogo francés y a mí me parecía que estaba hablando de Tandeo. Cada vez que leía más y más y más, yo decía, claramente está hablando de Tandeo. Empecé a encontrar estas conexiones que ya a partir del campo, pues me permitió como tener también. Entonces, esas relaciones estas prácticas, digamos, finales que permiten y que reproducen el hábitus, están mediadas también por principios de percepción, de valoración y de acción, ¿no? El principio de percepción depende de la relación directa con lo físico, es lo que observa, lo que se vive, ¿no? Es este acercamiento, digamos, directo, no es mediante un documento, sino es un acercamiento cotidiano, que es lo que a mí me interesaba. El principio de valoración es lo que se ha interiorizado a partir de pertenecer a un grupo social, por ejemplo, que permite distinguir entre lo bueno y lo malo, entre el rico y el pobre, que son distinciones de enclazamiento práctico y que permiten estar en la cotidianidad. Los principios de valoración permiten el orden. Me adelanto un poco, con el enfoque de género también reproducen las jerarquías, esos principios de valoración. Entonces ya estoy tejiendo con el enfoque de género, no me quiero adelantar, pero bueno. Y los principios de acción permiten las prácticas inconscientes, inmediatas y cotidianas en el sentido de que parecen ser automáticas, aunque en realidad hay un proceso de interiorización previo. Es decir, en el hábito se reproducen prácticas que parecen cotidianas, pero está todo esto en juego.
Están las estructuras exteriores, los procesos de interiorización de esas estructuras, hay principios de percepción, hay principios de valoración, y esto es lo que está permitiendo esa cotidianidad, ¿no? Es importante tener un enfoque así, en el sentido de que nos permita ordenar un poco un evento o un hecho como es la cotidianidad del tandeo del agua en un contexto, ¿no? Entonces, lo importante del hábitus, del concepto hábitus, es que destaca el rol de la y de la gente, ¿no? Es lo que le faltaba al concepto de vulnerabilidad. Entonces, en muy pocas palabras y de manera muy resumida y gráfica, lo que les quiero presentar es cómo trato de integrar, ya les di algunos elementos, pero cómo trato de integrar estas dos nociones, ¿no? La vulnerabilidad del IPCC y el hábitus de Pierre Bourdieu, que parece una locura, pero bueno, es una propuesta teórica y es válida en el sentido de que es abstracta y que es una idea, ¿no? Bueno, pero más adelante me arriesgo a llevar todo esto a una política pública, entonces, que es la invitación también, ¿no? Es así como yo defino el hábitus de vulnerabilidad sociohídrica con 3 dimensiones, con la exposición percibida, con la sensibilidad de clase y con las prácticas de capacidad adaptativa. Hablábamos de la percepción, es el principio que nos permite vincular ese objetivo y eso exterior que está tanto de la vulnerabilidad como del hábitus. La sensibilidad de clase se va a referir entonces a estructuras interiorizadas de un grupo de personas que comparte una visión del mundo, una percepción común de su situación, ¿no? Dice Pierre Bourdieu, es un enclazamiento práctico, ¿no? La sensibilidad de clase. No solamente es lo que la vulnerabilidad del IPCC diría que son las condiciones internas, sino los procesos interiorizados además, ¿no? Sí interno, pero que va más allá de indicadores, sino de reconocimiento de procesos, que si vinculamos con el tema de género, hace sentido, como más adelante les voy a contar. Y las prácticas de capacidad adaptativa, que son de sentido común y que son comunes en una clase. Bueno, esto es muy general. Si alguien está interesado, aquí pongo los datos de mi tesis para que la podamos platicar después. Entonces, yo propongo una definición, aquí más o menos diagramo cómo estoy pensando como este vínculo de dimensiones y lo que me va a permitir a mí analizar el tandeo primero en el ámbito urbano. El hábitus de la vulnerabilidad sociohídrica implica la dinámica integrada de 3 dimensiones. Por un lado, la exposición percibida, que se refiere a lo externo, físico, objetivo y evidente. La sensibilidad de clase, como expresiones de condiciones internas y estructuras interiorizadas de un grupo social, así como las prácticas de capacidad adaptativa que dan cuenta de la vulnerabilidad por el agua a través de las acciones realizadas por las personas involucradas, es decir, la agencia. Entonces tenemos 3 supuestos, ¿no? Que nos ayudan a entender como procesos locales, cotidianos, continuos, latentes de problemáticas relacionadas al agua. Este concepto nos ayuda a decir que también hay un proceso subjetivo y que también se percibe en la cotidianidad y que de estas dimensiones, si tal vez hay una mayor exposición percibida o pesan más las prácticas de capacidad adaptativa o es más importante o más influyente la sensibilidad de clase, es decir, en distintos contextos, pues va a generar diferentes hábitos de vulnerabilidad sociohídrica, ¿no? Y además, sobre todo, reconocer y para justificar que esto se sabe, esto ya se sabe, pero es otro elemento que puede ayudar a fundamentar que no todas las personas están expuestas y son sensibles de la misma manera, ni emplean lo mismo para superar los efectos. Entonces, lo que trata este concepto es de mostrar y resaltar las diferencias, no solamente de los grupos sociales, sino dentro del grupo social. Entonces, bueno, después de esta muy sintetizada explicación de mi marco conceptual, yo quiero también ahora hablarles o llevar este marco a analizar 2 casos. Un caso urbano y un caso rural, sobre todo el urbano porque en él se basó mi tesis de investigación doctoral, y el rural porque actualmente en mis actividades laborales he estado aprendiendo mucho de casos rurales, de mujeres rurales, y ahora tuve la oportunidad con esta invitación de pensar este
ese empolvado marco conceptual en estas dinámicas que estoy conociendo y aprendiendo. Y también para un poco hacer actos de ruptura o no reproducir la idea de que las ciudades ya lo tienen todo salvado o todo cubierto, sino que aún se reproducen riesgos y vulnerabilidades por la falta de agua en las ciudades y que incluso en las zonas rurales, que siempre se ha dicho que los documentos nos recuerdan que ahí la vulnerabilidad es mayor, ahora quiero plantear un caso en donde la vulnerabilidad puede ser menor. ¿Por qué? Porque en estos casos, en este caso que les quiero contar, ¿qué cambió? ¿No? ¿Qué pasa en las dinámicas? ¿Qué pasa con las mujeres que están reivindicando o están rompiendo con esta idea? Bueno, vamos a empezar rápidamente con el caso urbano. Escogí, en mi tesis hablo de varias colonias, pero ahora solamente me voy a centrar en Iztapalapa, que es de la Ciudad de México. Es una alcaldía que está en el oriente de la Ciudad de México, por acá, y que tiene históricamente muchos problemas relacionados al agua. Y bueno, en general, esta es la Ciudad de México. Los rojos son las colonias que actualmente reciben agua por tandeo, es decir, por ejemplo, el poniente, que es donde están las zonas con mayores ingresos, tienen agua continua todo el día, todos los días, pero aquí sí reciben el agua por horas o por días a la semana. Como ven, pues son las orillas de la Ciudad de México. Toda esta zona es de conservación, de reserva. Aquí hay mucho bosquecito. Pero en las orillas del sur, del oriente y del norte es donde tenemos los mayores problemas, ¿no? Como les decía, es una situación que se prevé que va a seguir. De 36 colonias que empezaron en 1999 con tandeo, actualmente hay 347 colonias, ¿no? Entonces, esta parece ser una dinámica urbana que va a exponenciarse. Y también la mala calidad del agua es una condición de esta problemática. Actualmente hay 53 colonias donde viven 370,000 personas que reciben agua que sí, cuyo consumo puede generar riesgos a su salud. En el tandeo hay más de 2 millones de personas, ¿no? O sea, si vemos la población de otros países, incluso es menor, ¿no? De países europeos sobre todo, ¿no? Entonces es una cantidad muy importante, así fueran 100, para poner atención en esos grupos poblacionales. Y en esta diapositiva lo que trato de hacer es sintetizar toda una tesis de investigación, pero para fines de esta plática, como mostrarles los resultados más interesantes de cómo este concepto de hábitos de vulnerabilidad sociohídrica me permite a mí encontrar elementos nuevos para después proponer u organizarlos en una política pública del agua. Entonces, de la exposición percibida, lo que más destacó es que, bueno, se hicieron 60 entrevistas semiestructuradas para el caso urbano y 230 encuestas, ¿no? Que se sistematizaron y se analizaron con métodos estadísticos. Lo que tenemos es que hay población que espera mucho por el agua, sobre todo destaca el tema de la espera. Cuando vemos los criterios del derecho humano al agua o de agua segura, ¿no? Vemos que la accesibilidad va a depender de la distancia o del tiempo en el que la persona toma para poder tener agua. Pero en el caso del tandeo es distinto porque la infraestructura está ya en su casa, ¿no? Entonces, la espera no es del recorrido que haga para acceder a agua, sino la espera dentro del hogar. Y vemos que la espera puede ser hasta más de 680 horas al mes. En teoría, si contamos las horas por el mes, son 720. Y hay mucha gente, al menos de nuestras entrevistadas, que esperan muchísimo. 8 de cada 10 no tienen agua de manera continua y la espera puede ser hasta de 680 horas al mes, ¿no? Entonces, esta es la exposición percibida, ¿no? O sea, el tiempo. Si vemos en los documentos o cómo se ha gestionado el agua, se basa en la cantidad de agua. Litros, 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 litros por segundo, metros cúbicos, etc. Pero cuando se percibe la falta de agua en este
sector de la población no es la cantidad de agua, es la cantidad de tiempo de espera, ¿no? Entonces, ahí podríamos hacer un ajuste de considerar el tiempo de espera y sobre todo de saber si en esas colonias o en dónde o en qué contextos o circunstancias se posponen las actividades o las necesidades básicas, ¿no? Que es lo que la gente, así es como la gente ve la falta de agua, ¿no? En la espera y cuando tiene que posponer bañarse, cuando hoy le toca a la mamá, pasado mañana a la abuelita y luego le toca al hijo, etcétera. Cuando tienen que posponer actividades básicas, también es como ellas y ellos están viendo esta exposición percibida. De la sensibilidad de clase, lo que quiero resaltar es que ahí esta dimensión me permitió encontrar y fundamentar que las personas, sobre todo las mujeres, asocian esta idea de que el servicio que tenemos nos toca porque somos colonias y barrios pobres, ¿no? Incluso si lo comprobé estadísticamente, ya hay una correlación positiva y significativa de que esto así es, ¿no? Las personas explican la calidad del servicio con las condiciones de clase, ¿no? Ellas y ellos decían, principalmente ellas, que era un tema de infraestructura. Cuando les preguntaba por qué considera que esta situación pasa en su colonia, ellas decían, es que aquí no vienen a arreglar las redes, es que aquí no les importan las fugas, es que a nosotras no nos hacen caso las autoridades. Entonces, hay una apropiación, ¿no?, de esa vulnerabilidad por sus condiciones, ¿no? Aquí se quedó solo a nivel de clase. Digo que es una autocrítica que me estoy haciendo porque sería interesante haber hecho al menos otra pregunta, ¿no? ¿Y será también porque son mujeres, ¿no? Pero por el momento ese estudio tendrá que esperar. Y lo que quiero dar a entender es que, aunque fueron encuestas y entrevistas realizadas mayoritariamente a mujeres, pues aún este enfoque o esta primera parte le falta, digamos, ese enfoque, ¿no? 7 de cada 10 mujeres sienten enojo, coraje y miedo. Esto es muy interesante porque la sensibilidad de clase del IPCC no llegaría a cómo afecta, ¿no?, emocionalmente o sentimentalmente a las personas que están viviendo este riesgo o esta amenaza. Entonces es una pregunta que dice mucho y que además hay correlaciones, ¿no? O sea, cuando hay tandeo, por ejemplo, cuando viven con mucho tandeo, enojo, coraje y miedo. Y cuando tienen mala calidad del agua, las emociones que sobresalen es la impotencia y la frustración. Y este es otro elemento que podríamos nosotras sumar a una política, a una reflexión. Yo digo que sí, ¿no? El hecho de que además de que sea agua segura, asequible, que genere tranquilidad. Por supuesto que está como integrada en una parte, pero no es explícita. Y por ahí en estos contextos podría servir la palabra tranquilidad como una condición de un servicio, de un acceso, de un derecho humano al agua seguro. Esta sensibilidad de clase también la observé en los impactos de la calidad del agua, principalmente en niñas, niños y mujeres que mostraban ciertos problemas con ronchas, con alergias en la piel, etcétera, ¿no? Hay un sector que es el más afectado, ¿no?, de toda esta colonia en donde hay tandeo del agua. Siempre va a ser un grupo en el que que va a demostrar o va a resaltar esta problemática en su impacto en la salud, ¿no? Y algo muy interesante es que explicaban, siguiendo con la sensibilidad de clase, ¿no? Esta dimensión también me ayudó a observar, que explicaban que de manera como de aceptación cultural, decían, es que esto nos pasa pues porque somos pobres, porque siempre ha sido una colonia pobre, etcétera. Como que era su explicación. Sin embargo, las emociones y los sentimientos rompían con esa explicación porque les generaba una desaprobación, ¿no? Por eso yo acá abajo escribo desaprobación subjetiva. Entonces hay una tensión entre la aceptación sociocultural, que el derecho humano al agua insiste en reconocer, o sea, bueno, que es un criterio, y la desaprobación subjetiva, ¿no? Entonces, si nos quedamos con la aceptación sociocultural, es muy peligrosa en el sentido de que se puede poner check, ¿no?, como palomita, porque las personas dicen que sí,
no está bien, pero reconocen que es el ser pobre es la condición de tener el servicio que tiene, ¿no? Y así ha sido siempre, entonces es una interiorización de un proceso mucho más complejo. Sin embargo, con la desaprobación subjetiva, ahí como que rompemos con eso y las emociones y los sentimientos vienen a dar cuenta y a recordarnos que no es suficiente con eso, ¿no? Entonces, eso todavía no está como criterio, por ejemplo, de derecho humano al agua, pero ¿por qué no podríamos pensar como un indicador también de si el agua que estás consumiendo, el servicio que tienes, te da tranquilidad, ¿no? Así de sencillo. Y finalmente, las prácticas de capacidad adaptativa. Como les decía, hay instituciones, programas, proyectos, diferentes acciones. Yo únicamente para el caso urbano me concentré en las prácticas y algo muy interesante que salió es que no toda la población con mala calidad del agua y con tandeo compra agua de garrafón. El garrafón es digamos, este recipiente de plástico, ¿no? Que vale alrededor de $1 para poder acceder a esta agua de garrafón. 1 de cada 10 encontré que compraban agua de garrafón. ¿Y por qué? Porque son contextos, son colonias con un nivel socioeconómico bajo, altos índices de marginación. Entonces, lo que hacen, y ahí está la alarma, son otras cosas, tales como espero a que llegue, espero a que salga limpia, la dejo abierta hasta que más o menos salga amarillita y que ya no salga café. Hago filtros caseros, uso calcetines, uso trapos, uso playeras, camisetas viejas, uso cloro. No hay una medida de cuánto cloro usar por contenedor. Entonces, pero las personas usan cloro. Entonces, esto es muy alarmante en el sentido de que no hay un acompañamiento, a pesar de que son contextos, digamos, con una exposición latente, no hay un acompañamiento de, bueno, para este tipo de calidad, de manera excepcional, se tiene que hacer este tipo de práctica de capacidad adaptativa, vamos a decir, ¿no? Y sobre todo, otro de los hallazgos que quiero compartirles, que me permite observar esta dimensión, es que las personas, el derecho humano al agua dice que no hay que gastar, se recomienda no gastar más del 3% del ingreso mensual del hogar, que alrededor en México es de 110 pesos, o sea, casi como $6, ¿no? Y, y las personas no gastan más de $6 en acceder al agua. Sin embargo, eso no necesariamente quiere, y no gastan porque usan las playeras, porque usan los calcetines, porque esperan, porque echan cloro, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ajustar también ahí, o sea, es como algo que este contexto nos permite visibilizar, ¿no? Si lo vemos, si planteamos todo esto en las dimensiones del derecho humano al agua, vemos que sí el concepto de hábitos de vulnerabilidad sociohídrica nos permite tener y actualizar sobre todo, ¿no? Abonar, aportar a las dimensiones de este concepto que guía no solamente la política nacional, sino la política internacional del agua. Y este es como de los hallazgos que yo tuve con este marco conceptual, el tema de la espera, como considerar algunos elementos de las emociones en la aceptabilidad, por ejemplo, que entender que en la asequibilidad no necesariamente el no gastar ya se cumple con el criterio, sino a veces es contraproducente, ¿no? A veces afecta más a la salud de las personas porque no gasta, o sea, check, palomita, pero está usando calcetines para filtrar el agua, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a ver cómo se vinculan estos elementos que encontré de este marco conceptual con acciones de política pública. Pero después, o más bien en este momento, me gustaría pasar al reconocimiento del enfoque de género, al reconocimiento del marco conceptual de género y cómo podría vincularse con esta propuesta teórica, conceptual que les he explicado, ¿no? Me permitió a mí encontrar esos hallazgos para el caso urbano, pero ahora vamos a ver con este enfoque, con este marco, qué nos podría o qué nos permitiría observar para el caso rural. Pero antes de pasar al caso rural, me gustaría hablar del enfoque de género
Es muy reconocido a nivel internacional y ustedes han sido parte también de esta difusión de esta información, que son las mujeres quienes enfrentan la vulnerabilidad cara a cara, que las desigualdades de género afectan la seguridad hídrica e impiden el desarrollo sostenible de los países, que en entornos ecosistémicos degradados, con una creciente presión e incertidumbre debido al cambio climático, son las mujeres las primeras en verse afectadas por él, y que son las mujeres quienes acuerpan las consecuencias de la inseguridad hídrica en sus vidas cotidianas. Estas frases resumen toda la importancia de por qué habría que atender una política del agua con las mujeres, por qué habría que proponer un concepto teórico, conceptual, con enfoque de género, ¿no? Y es también muy conocido que esto reproduce una triple desigualdad, ¿no? No solamente de la pobreza, que a la vez reproduce la desigualdad de la vulnerabilidad sociohídrica, en este caso por falta de agua o por escasez de agua, etcétera, y que además una tercera desigualdad es por el efecto y el impacto que hay en mujeres, niñas y niños, ¿no? Y también que esto también ya hay muchos indicadores, mucha información sobre el impacto de esta falta de agua, de esta falta de acceso al agua en las mujeres, niñas y niños en su salud. Nos gustaría sumar en su salud emocional también, digamos, en su alimentación, en su garantía de seguridad alimentaria, en aspectos laborales, no se sigue reproduciendo este trabajo doméstico no remunerado, en aspectos recreativos, en aspectos espirituales, en la colectividad, en la movilidad y seguridad, en la educación, sobre todo para niñas y niños que tienen que ir a carrear el agua y que dejan de ir a la escuela por eso, o que no hay agua en sus escuelas, entonces las niñas no pueden ir cuando están en ciclo menstrual, etcétera, ¿no? Esto afortunadamente ha sido muy trabajado y hay mucha información y muchos datos sobre estos temas y sobre estos impactos. Yo lo traigo nada más para reconocer el papel de las mujeres en esta investigación. Y ahora lo que quiero proponerles es cómo sería, ¿no? Si, como diría Denise, no me basta con hacer algo enredado, no, quiero enredarlo más. Entonces, voy a tratar de explicar como este concepto que fue el hábitus de vulnerabilidad sociohídrica, cómo sería con un enfoque de género, ¿no? Y me encuentro que puede hacer una buena amalgama, que puede integrarse de una manera interesante y que puede sumar también, ¿no? Como al estudio de un análisis y que, bueno, tal vez es mi responsabilidad seguir alimentando este monstruo conceptual, pero que nos permite, como más adelante vamos a ver, pues tener otras perspectivas, ¿no? Y otros elementos y nuevos elementos para políticas públicas que puedan acompañar la situación de las mujeres en relación al agua. Entonces, cuando pensamos en género, por supuesto, todas y todos tenemos claro que nos estamos refiriendo a roles, conductas, actividades, derechos, responsabilidades y atributos que ordenan, pero también jerarquizan las relaciones sociales sobre las diferencias sexuales, ¿no? Entonces, todos esos roles, todas esas conductas, todas esas prácticas, sí las puedo vincular, digamos, con el tema de las prácticas de la capacidad adaptativa. ¿Quiénes son? ¿Quiénes las realizan? ¿Quiénes son las que ponen el calcetín? ¿Quiénes echan el clorito? Etcétera. Son las mujeres, principalmente. El género también puede vincularse con el tema de la sensibilidad de clase. Tal vez no nombrando como sensibilidad de clase, sino más adelante lo voy a nombrar de otra forma, pero con estos procesos donde se construyen socialmente las creencias, los estereotipos, que son aprendidos por medios de un proceso de socialización, como las prácticas, los usos y costumbres, símbolos, normas y conductas, que son esperadas, permitidas, sancionadas y valoradas en una mujer o en un hombre, y en dicho contexto reproduce la división sexual del trabajo, ¿no? Entonces, la sensibilidad de clase, como habíamos visto que son estos factores internos o estos procesos interiorizados, ahora con enfoque de género es el reconocimiento de cómo estos procesos interiorizados generan una división sexual del trabajo, ¿no? Podría ser la sensibilidad en lugar de clase, la sensibilidad de género, ¿no? Y algo que sin duda, digamos, alienta un poco este vínculo conceptual es lo que se ha nombrado como enfoque de género, como este camino, este método para identificar los factores que propician las desigualdades sociales. ¿Qué factores propician las desigualdades sociales? O sea, ¿qué
incrementa o disminuye una desigualdad social, lo vamos a encontrar en la sensibilidad, ¿no? Por eso lo vinculo en este nivel. Por ejemplo, la falta de instalaciones sanitarias, que ya sabemos todo lo que desencadena en mujeres y niñas, ¿no? Como acoso, violencia, violaciones, etcétera. El enfoque de género también implica un proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, ¿no? Lo que, digamos, el enclazamiento práctico que diría Pierre Bourdieu, pero ahora enfocado principalmente a los impactos y a las valoraciones referidas a mujeres, ¿no? Y algo que sin duda el enfoque de género nos suma o podría sumar a este concepto, marco conceptual de hábitos, es el reconocer las preocupaciones y experiencias de las mujeres. Eso es central, ¿no? A partir de estas preocupaciones y experiencias, formular un entramado de política pública. Y eso es lo que intenta hacer un poco el tema de la sensibilidad de clase, que ahora podría llamarlo sensibilidad de género, digamos, ¿no? En esta nueva etapa del concepto. Y resaltar el tema de las preocupaciones no es común, y el enfoque de género lo hace. Y sobre todo, lo que podríamos encontrar con esta integración tanto del hábitos de vulnerabilidad sociohídrica con estos temas de género es un hábitos de asimetría, desigualdades y jerarquías hidrosociales, ¿no? Es lo que yo más o menos voy a tratar de plantear en las siguientes diapositivas. Entonces, este enfoque de género lo que nos va a plantear, decíamos, y que es muy importante, es que está dirigido a recuperar esas experiencias y esas preocupaciones de las mujeres para integrarlas en políticas públicas y en programas. Y no hay que soltar de esto porque es ahí donde encontramos mucha riqueza, donde podemos decir al IPCC, está muy bien tu concepto, muchas gracias por guiarnos, pero tenemos todos estos otros elementos que tanto los casos urbanos como los casos periurbanos y los casos rurales nos están enseñando, ¿no? Entonces, permitirá la elaboración, aplicación, supervisión y evaluación de las políticas y los programas. El enfoque de género proporciona metodologías de planeación y acción para aminorar las asimetrías. Ese es el objetivo. Es una propuesta política para la construcción de una sociedad más justa y democrática, y a fin de que las mujeres y los hombres se beneficien por igual, se impida que se perpetúe la desigualdad, ¿no? El objetivo es lograr la igualdad entre los géneros, ¿no? Aminorar las asimetrías y la igualdad de los géneros. Esa es la diferencia que mi aplicación de marco conceptual no buscó, no vio, no observó por falta, insisto, autocrítica, de no haber incorporado este enfoque, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos la oportunidad de repensar ese marco conceptual con este enfoque ahora en un caso rural, ¿no? Podría volver al caso urbano, pero quería plantearles el caso rural porque, como les digo, es lo que yo he estado haciendo en los últimos meses y he aprendido mucho de esto. Entonces, un poco para tener un marco general de la situación de la mujer rural, tenemos que una cuarta parte de las mujeres económicamente activas practican la agricultura y que se reconoce que existe una fuerte relación entre la posesión y la titularidad de tierra con la capacidad para toma de decisiones. Es decir, tienes el título de esa tierra, está tu nombre, puedes participar o no, ¿no? Y eso es muy común no solo en México, sino en toda América Latina. Y los riesgos que el medio ambiente impone a la agricultura y al riego afectan más a las mujeres que a los hombres porque les limitan los derechos de agua y los recursos productivos. Ya pasaste el tema de que sí tienes el nombre el título a tu nombre como mujer, pero bueno, ahora frente a los otros hombres, quienes hay poca agua y quienes la van a distribuir y quienes la van a recibir van a ser ellos, ¿no? Entonces hay muchos procesos todavía de exclusión, aunque se tenga el nombre en el título, que sea la titular, digamos, de la tierra, ¿no? Entonces son procesos que acompañan no solamente México, sino el resto de América Latina, pero yo quiero platicarles del contexto de 17 comunidades que hemos estado acompañando en los últimos meses en Oaxaca con la coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua, en donde desde hace 15 años las mujeres rurales han tenido y se han empoderado y han participado más de forma activa en este proceso de manejo de una concesión comunitaria del agua. Es muy diferente al caso urbano, ¿no? En donde solamente es
el tandeo, se recibe o no el servicio, aquí hay un proceso de involucramiento muy grande y por eso quería mostrarlo para también disociar, ¿no? Como cómo pasar del término vulnerabilidad al término, decía Denise que lo opuesto es seguridad, pero vamos a ver si es seguridad o es otra cosa, ¿no? Eso es lo que les quiero contar, más o menos. Entonces, haciendo un ejercicio muy general, muy rápido, de cómo podría aplicar yo mi concepto de hábitos de vulnerabilidad sociohídrica con las 3 dimensiones al concepto rural, me encuentro otras cosas, otros digamos, elementos que son totalmente distintos a la aplicación del marco conceptual sin enfoque de género, ¿no? Uno es la exposición que perciben estas mujeres, es decir, los riesgos que ellas ven a lo que se exponen, son las sequías, ¿no? Sobre todo ellas visualizan y observan y perciben y viven los bajos niveles del acuífero, los bajos niveles de los ríos, o más bien que se secan los ríos, ¿no? Las actividades mineras también, actividades institucionales, como altos cobros por la luz cuando se extrae agua de pozos, la instalación de medidores, que eso consideran que afecta su relación y su cercanía con el agua, y también amenazas y advertencias por ser mujeres. Ahí está esta parte de exposición percibida, ¿no? Entonces, las amenazas y advertencias, por ejemplo, no necesariamente vienen de factores físicos o externos, o sea, pueden venir de personas externas, ¿no? Pero no son elementos únicamente de naturaleza, ¿no? O sea, ellas se sienten intimidadas, incluso hablan de que han matado, asesinado a diferentes personas que han participado en la lucha, en la organización, ¿no? Entonces, esto ya reajusta bastante nuestro marco conceptual, ¿no? No solamente es externo y físico, ¿no? La exposición percibida también tiene otros elementos. La sensibilidad que yo nombraba de clase, ahora la nombro sensibilidad espiritual. ¿Y por qué? Porque estas mujeres, entre los principales resultados, o bueno, no resultados, porque estas son pocas entrevistas que he tenido, no son las 300 encuestas que hice para el caso urbano. Esto es un poco más a profundidad, pero sí me gustaría destacar que ellas han resaltado el tema antes de la sensibilidad. Recordemos la sensibilidad de clase. La sensibilidad era como todos los factores internos que hacen que un riesgo impacte de manera mayor o menor. De eso va a depender. Nosotros propusimos, bueno, no hablamos de sensibilidad, sino sensibilidad de clase. Todos los procesos interiorizados que van a agudizar ese impacto de ese riesgo. Pero esos procesos interiorizados son a nivel, digamos, grupal, social. Las mujeres rurales vienen a darnos caderazos y a decirnos, no necesariamente es una sensibilidad de clase. El problema es que no estamos considerando a los ríos, a los árboles, a las semillas, a los acuíferos como seres con vida, ¿no? Eso trasciende, ¿no? Todos los argumentos que veníamos como planteando. Entonces, no solamente es un ajuste, es una movida muy importante para el marco conceptual que veníamos planteando. Por eso es muy sugerente y por eso me alegra y agradezco esta oportunidad de autocrítica y autorreflexión, ¿no? El agua, entonces, no, para la sensibilidad no solamente es en el impacto cómo me voy a afectar yo, sino lo primero en lo que están pensando es que al afectar el agua estás afectando a todos los seres con vida y además estás afectando al pueblo porque el agua depende del pueblo. Entonces tienen una visión espiritual, tienen una visión comunitaria. Entonces en el caso rural podríamos decir que la sensibilidad es comunitaria espiritual porque también del nivel de desorganización, de discriminación, del rol de madres que tienen las mujeres pueden afectar o minorizar el impacto del riesgo, ¿no? Quisiera hacer un paréntesis en el tema del rol de madres, ¿no? Para algunas personas eso podría afectar. Es que como son madres, tienen que cuidar a sus hijos, entonces no se pueden involucrar, no pueden estar presentes. Pero hay otro proceso que es simultáneo en otros pueblos indígenas que dicen, no, está muy bien que sean madres, porque si se están capacitando, ellas están
formando a las siguientes futuras autoridades tradicionales, a las siguientes tomadoras de decisiones. Entonces, su rol es centralísimo, son importantísimas. Y quiero dar como este mensaje que si tienen por ahí entre sus actividades, recordarles esto que esta mujer nos compartió, ¿no? La importancia del rol de la madre en estos procesos de reajuste y de reorganización para la relación con el agua. Y bueno, finalmente las prácticas de capacidad adaptativa que podrían llevar las mujeres rurales con enfoque de género es que van en distintas facetas, tienen que ver con la ocupación de cargos, pero no cualquier cargo, que sean cargos limpios, es decir, que no sean corruptos, que sean cargos a la vanguardia, que estén bien informadas de temas a la vanguardia y que además no tengan miedo, ¿no? Entonces, son elementos que no necesariamente tú encuentras en una definición de, bueno, para la integración de la mujer en la toma de decisiones, hay que agregarlos, ¿no? La limpieza del cargo, sin miedo, y además, ¿cuál es el otro? Que estén a la vanguardia, ¿no? Entonces son elementos que pueden sumar. Con propuestas y alternativas, etc. Pero hay algo, un tema súper importante, que entre sus prácticas de capacidad adaptativa, como para enfrentar todo esto, para enfrentar esto que perciben ellas de la sequía, de la minería, ellas dicen, es tejiendo, tejer. Tejer no solamente entre mujeres y hombres, que es un gran avance reflexivo, que es ir hombro a hombro, que es demostrar que tenemos el mismo espíritu, dicen ellas, sino tejer también, tejernos con la naturaleza, tejernos con los árboles, en el sentido que los árboles son seres vivos, nosotras somos seres vivos, que el río es ser vivo, nosotras ser vivo. Entonces es una práctica de capacidad adaptativa de tejido. Yo ahí la cambiaría, ya no de capacidad adaptativa. Gracias IPCC por acompañarnos hasta acá, pero hasta ahí yo creo que es como el aporte. Ahora podría ser prácticas de tejido, ¿no? Si a ustedes les parece. Hice también un breve ejercicio de implementación, ahí no sé cómo es con el tiempo, pero de adopción, digamos, al tema del derecho humano al agua, que es el eje primordial para la gestión del agua, no solo en México, sino en el mundo. Y es difícil en ese sentido encontrar estos elementos más allá de si cuánto caminan, si tienen la red como al interior de sus hogares, sino desde este otro enfoque, ¿no? Desde el hábitus de la vulnerabilidad, pero desde escuchar y respetar, ¿no? Su interpretación, por ejemplo, de la exposición percibida. El riesgo no es que ellas se vayan a quedar sin agua o que no tengan agua todo el día, ¿no? Sino el riesgo es que el río esté seco, que el acuífero esté seco. La sensibilidad, vamos a nombrarla espiritual, no es cómo me va a impactar si está afectando a niñas y niños, que eso pasa, pero ellas no priorizan eso, lo que están priorizando es que está afectando a otros seres con vida, ¿no? Y no me refiero a personas, sino lo que ellas decían, a los árboles, las semillas, etc. Y las prácticas de capacidad adaptativa que dijimos que íbamos a nombrar ahora prácticas de tejido, es justo como la aceptabilidad podríamos vincularla, ¿no? Con el servicio culturalmente apropiado, de tejer el equilibrio entre hombres y mujeres, ¿no? Pero si como yo, ustedes también les parece que quedan un poco como fuera de lugar, está bien, en el sentido de que para eso se hacen estas revisiones, estas propuestas teóricas, abstractas, porque es lo que podemos sumarle al derecho humano al agua y saneamiento que tantas puertas nos ha abierto, que tantos logros ha tenido, pero en contextos específicos, tanto para el tandeo urbano como para la sequía rural, puede tener elementos distintos, ¿no? O sea, llegar además con estos criterios generales, pero ¿por qué no sumar también otros, ¿no? ¿Por qué no basar esa política de estos otros indicadores? Voy a decir indicadores, pero otros elementos de observación. Bueno, ya para ir cerrando, como les decía, en la tesis doctoral yo traté de aplicar este monstruo conceptual, le voy a decir, a una política pública. Y la política pública que yo tenía a la mano, que quise trabajar
fue el programa de estrategias para garantizar el derecho humano al agua 2020-2024 del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que es el organismo que se encarga de la gestión del agua en la Ciudad de México. Y ahí empieza un reto, porque esta era una discusión conceptual abstracta, muy grande, enredada, compleja, pero ahora teníamos el reto de llevarlo a la práctica en el sentido de implementarlo en acciones de política pública. Cuando vamos a revisar la política pública, nos encontramos con acciones técnicas, nos encontramos con macromedición, sectorización, mejora de calidad, etc. Entonces yo dije, ¿cómo voy a integrar esto que yo me encontré en las colonias con tandeo a la macromedición? Entonces hicimos hay una relación que podría ser interesante, que es solo una propuesta y que no he hablado con esto con ninguna persona técnica, pero y tal vez que sea bastante inviable, pues, pero es un ejercicio y yo les invito a que siempre hagan este ejercicio de, bueno, tomar una política pública, un programa y ver si se puede adaptar esas ideas, cómo mejorarlas, porque eso ayuda como a ir aterrizando y a ir organizando, ¿no? O tal vez no, y no sigan mi experiencia ni mi ejemplo, que tal vez sigo más confundiéndolos o complejizando el tema, ¿no? Pero yo lo que traté de vincular estos hallazgos muy generales con acciones muy técnicas, ¿no? Por ejemplo, para la macromedición, que era medir la cantidad de agua que entra y que sale en un determinado sector, era, bueno, ¿y por qué no medimos cuánto espera la gente en ese determinado sector? ¿Cuánto tiempo espera para tener agua? Y también, esto ya es un plus, pero si postergan o no sus actividades básicas, ¿no? Y de ahí pasarnos a la siguiente etapa, que es sectorizar. La sectorización es como la reparación de las redes y que agarran tramos, pedazos de red para mejorar, para reparar, dar mantenimiento, etcétera. Pero actualmente esa sectorización se hace en el poniente, donde están las zonas de la Ciudad de México con mayor ingreso. Entonces la gente sigue reproduciendo esa sensibilidad de clase de, claro, los ricos no pueden con el tandeo, por eso tienen que ir allá a arreglar las redes, ¿no? O sea, así es, así va a ser, ¿no? En términos de sensibilidad de clase. Pero la sectorización, como un poco priorizar estas zonas y sobre todo estos grupos en donde hay mayores problemas de salud, ¿no? Podría ser un paso de integrar a esta política técnica un enfoque social, que es lo que yo en la tesis propongo, ¿no? Para integrar un enfoque social, el hábitos de la vulnerabilidad sociohídrica podría ayudar. Y finalmente, bueno, las prácticas caseras, llevar un acompañamiento para la actividad técnica de mejorar la calidad del agua, pues observar que en estos contextos hay prácticas caseras que en lugar de mejorar podrían afectar la salud de las personas, ¿no? Con esto yo trato de proponer una política de seguridad hídrica doméstica, ¿no? Que es el concepto ahora también muy voy a decir moda, con este enfoque de seguridad hídrica no estaba tan convencida y ahora estoy menos convencida de que podría ser esta contraparte, digamos, de lo que habíamos hablado de vulnerabilidad, ¿no? O sea, la seguridad. Escuchando a las mujeres rurales y también a las mujeres urbanas, se queda corto tal vez el concepto de seguridad. El concepto de seguridad está pensado para otros procesos que no necesariamente son la atención a estas necesidades por género, por ejemplo. Y ahora, si pensamos en el enfoque, con el enfoque de género, cómo podríamos aportar a una política pública, pues tal vez ya no sea como un enfoque de seguridad hídrica, a lo mejor es un enfoque de equilibrio socionatural, ¿no? Para hacer referencia a este tejido, ¿no? Tal vez si llegamos con nuestras tomadoras o nuestros tomadores de decisiones y decirles, traigo una propuesta de tejido socionatural, no sea lo más conveniente, pero sí de equilibrio, como escuchando a estas mujeres dicen, ¿no? Entre hombres y mujeres y entre los grupos sociales con los otros seres vivos, ¿no? Que no me refiero a la fauna. La respuesta, o sea, la necesidad no solamente es como atender, como en el otro caso, a sectores prioritarios, ¿no? El sector prioritario con este enfoque son los ríos y son los acuíferos, no son los grupos necesariamente con mayor vulnerabilidad. Uno no demerita al otro, ¿no? Un enfoque no demerita al otro, pero pueden sumar, integrar y perfeccionar una política que sí contenga
los procesos y las dinámicas cotidianas en contextos de vulnerabilidad, ¿no? Considerar que el agua es un ser con vida y un ser espiritual, tejer equilibrio, tener cargos limpios y participación presencial sin miedo y a la vanguardia, que es lo que les comentaba anteriormente. ¿Cómo pasamos entonces de este hábitus de vulnerabilidad sociohídrica, que es lo que yo propuse al inicio de mi tesis hace varios años, aún vamos a nombrarlo hábitos del equilibrio socionatural? ¿Cómo pasan las mujeres de ser gestoras de la vulnerabilidad a ser defensoras del equilibrio sociohídrico, o no defensoras necesariamente, pero a ser generadoras del equilibrio sociohídrico? Pues nos dan varias respuestas. Esto, por supuesto, es una pregunta muy sugerente que yo la lanzo al público para que alguien se anime a responderla también. ¿Cómo traducir la vulnerabilidad en fortalecimiento? Interesante, ¿no? O sea, para mí no necesariamente la seguridad es el antónimo de vulnerabilidad. Hay otros procesos que estas mujeres nos están enseñando, como puede ser el fortalecimiento, el tejido, el tejer equilibrio, etcétera, ¿no? Son distintos enfoques: el social, el de equidad, el de género, el integrar el tema de la tranquilidad en el acceso y en el manejo del agua, el tema de la espiritualidad, el equilibrio, etcétera. El punto es escuchar, ¿no? Seguir, aplicar estos marcos conceptuales a contextos tanto urbanos, rurales, que expresen algún tipo de riesgo, de vulnerabilidad, y ser creativos y no ir solamente con dimensiones muy marcadas, como yo fui en un principio a caminar por las calles de la Ciudad de México, ¿no? Ya finalmente, para compartirles algunas reflexiones finales, es cierto que como les decía, no se contrapone lo que encontré con el caso urbano con el caso rural. O sea, son distintos hallazgos y desde mi perspectiva abonan al camino que estamos buscando, que es lograr un acceso equitativo, un acceso con enfoque social, un manejo del servicio, un manejo del agua con el enfoque social y con el enfoque de género. Por tanto, no debemos atender el tema de niñas y mujeres como un grupo que sigue siendo el que recibe el principal impacto de estos riesgos y de estas amenazas, ¿no? Y sobre todo, una invitación a que sigan debatiendo, que sigamos debatiendo y repensando todos estos conceptos que generan o que nos llegan, ¿no? Para nuestras experiencias, y que a partir no solamente de los casos locales, sino como de escuchar a mujeres, a niñas, incluso a niños, podamos afinar, ir reajustando, ¿no? Ir encontrando todo eso que de manera general, un concepto con dimensiones que tienen que aplicar para todo el mundo, por supuesto no va a abarcar, ¿no? Entonces, la relación agua-género exige proponer conceptos originales a escalas domésticas que se aproximen a la complejidad que viven las personas en mayor vulnerabilidad, aportar nuevos elementos a los ejes de vulnerabilidad, de equidad, derecho humano al agua y saneamiento. No son conceptos que no nos sirvan, al contrario, hay que sumarnos a estas grandes discusiones que ya tienen una brecha muy amplia, y este ejercicio reflexivo, este ejercicio abstracto, teórico, puede ser uno de los tantos caminos que hay, ¿no? Los conceptos son inacabados, la vulnerabilidad no abarca los procesos sociales subjetivos, y hábitus podría estar corto para explicar la sensibilidad espiritual. Sigamos pensando epistemologías que permitan abarcar la equidad. Considerar el enfoque de género para una política pública permite integrar elementos que incluso escapan al concepto de hábitos y equidad, como lo muestra el caso rural, y quedan lejos de la noción vulnerabilidad. Tejer equilibrio creo que es una de las, o tal vez la principal reflexión que gracias a la invitación a este seminario me quedo. Lo aprendí repensando mi propuesta conceptual, escuchando a las mujeres y actualizándome, ¿no? Somos dinámicos nosotras también, así que tejer equilibrio, lo contrario a vulnerabilidad es fuerza. Sigamos orientando pensamientos y acciones donde el hábitus sea de fortalecimiento y equilibrio socionatural. Como dice Apolet, una líder yaqui: no puede haber justicia sin agua, y solo con las mujeres habrá agua. Así que bueno, muchas gracias. Estoy muy honrada de estar compartiendo estas ideas con ustedes y bueno, seguimos en comunicación. Muchísimas Muchísimas gracias, Mar. Realmente fue súper enriquecedora repensar los conceptos, ¿no? Y pienso que tú dices del enfoque de género, pero el enfoque de género queda corto, ¿no? Tú hablaste de enfoque intercultural
de enfoque interseccional y eso fue maravilloso porque justamente la idea es sumar y no cortar. Yo quisiera hacer un breve recuento antes de abrir la palabra, que me imagino que la mayoría está loco para comentar, ¿no? Pero me parece muy interesante que tú empiezas con el contexto y hablando de un problema híbrido. Y nosotros desde las ciencias sociales siempre decimos que es un problema de gestión, ¿no? Entonces, que tú pongas un problema híbrido, ahí ponga, ¿no? Ahí la cosa climática, la física, la ambiental, me parece genial y me acuerda mucho de una vez que leí, ¿no? De la gente que nosotros que queremos trabajar desde la ecología política y que dice, no logramos hacer realmente ecología política porque la gente de ciencias sociales hace política sin ecología y la gente de ciencias ambientales hace, ¿no? El ambiente sin la sociología. Entonces, lo que tú planteas es justamente una ecología política que realmente integre, ¿no? Tanto los aspectos sociales, los aspectos de gestión que son importantísimos, los aspectos políticos de la gestión del agua y de la capacidad de agencia, pero también con los aspectos físicos y ambientales, ¿no? Entonces, me parece ahí ya fue un primer aporte, órale, ¿no? Hay que entrarle desde esses dois âmbitos e por isso a necessidade de equipos interdisciplinares. E depois me parece super interessante como tu vas haciendo tu marco conceptual centrado em vulnerabilidade e hábitos e tus dois estudos de caso, não? Com as variáveis de exposição, sensibilidade e os grandes bloques, ¿no? Sí, parece otro tema, ¿no? Entre la zona rural y urbana, ¿no? Con unos resultados muy diferentes, ¿no? Donde la exposición de la zona urbana es muy desde lo externo, ¿no? Y que la zona rural es una cosa mucho más activa, mucho más sensible, la sensibilidad espiritual, comunitaria, ¿no? Siendo que las zonas urbanas de clase, no, existe sin grandes rubros, ¿no? Pero lo que sentí es que hubo en la zona urbana unas respuestas muy objetivas, muy hacia afuera, y la zona rural muy sentidas las respuestas, ¿no? Pero me parece interesante lo que la gente dice de clase, ¿no? De la zona urbana, que porque somos pobres, y ahí, y sí, es porque son pobres, ¿no? El ciclo del agua decía Peña, ¿no? El del Colegio de San Luis, y el ciclo del agua siempre no se sabe por qué fluye hacia las zonas ricas, hacia las zonas industriales, y nunca quiere fluir hacia las zonas pobres, ¿no? Entonces, realmente hay una desigualdad en el acceso al agua porque desde la política del agua se privilegia las zonas ricas, y es importante hacer notar eso para ver es una gestión desigual y cómo plantear, ¿no? Que se rompa ese ciclo del agua que va hacia lo rico, que sea un ciclo mucho más fluido. Pero ahí lo que quiero comentarte, que lo que siento es que fueron dos mares diferentes quienes hicieron las entrevistas de la zona urbana y de la zona rural. No es tanto que la zona rural sea tan diferente, es que mar cambió, incluso cambió el instrumento, ¿no? Hacer una encuesta con 300 personas, a donde tú tienes una cosa mucho más estructurada, es súper diferente de sentar con una doña y escuchar lo que ella puede decirte. Entonces, por supuesto que va a salir cosas mucho más del corazón, ¿no? Porque tú la estás hablando desde el corazón. Entonces, yo pienso que tú amaduraste, evolucionaste en ese proceso y ahora si regresas con la urbana, tú vas a encontrar otras cosas, ¿no? Porque tú eres otra, ¿no? Y puedes pensar desde otro espacio. Entonces, reflexione sobre eso y no piense tanto que no, la urbana más o menos así, no, ¿no? Yo en mi experiencia con ese instrumento logré eso, ¿no? Porque son instrumentos muy diferentes, ¿no? Entonces es difícil comparar, pero es súper, fue muy interesante la riqueza y cómo te llevó el rural a replantearte desde el género, ¿no? Y desde la interseccionalidad y desde la interculturalidad, así. Fue una riqueza impresionante tu ponencia, te agradezco muchísimo que nos haya abierto
¿no? Las perspectivas, inclusive para repensar la seguridad hídrica, ¿no? Yo uso el concepto de seguridad hídrica súper amplio, ¿no? Que involucra una serie de criterios, conflictos, acceso, desigualdades, ¿no? Pero también hay que pensar que se puede, es mucho más bonito pensar desde tejer, ¿no? Entonces estoy plenamente de acuerdo contigo de repensar conceptos y adecuarlos hacia dónde va nuestros sentimientos, ¿no? A favor de la igualdad. Gracias. Yo quiero abrir la palabra a las personas que Zulma ya levantó la mano. Zulma, si quieres, ya tú abres tu micrófono y si quieres enseñarnos a ti Ah, también, no. tu cara. ¿Se escucha? Sí, 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 muy ok. bien. Muy buenos días, bueno, tardes ya. Gracias, María. Excelente, excelente. Bueno, en eso que tú planteabas sobre el género y abordarlo desde la perspectiva de Bourdieu, pues me surgen otras cosas que pueden estar en concordancia con Bourdieu y es mirar lo que señala Polanyi respecto cuanto a la perspectiva de género, cuando Polanyi señala que la esfera de lo económico está es imbricada dentro de lo social, ¿sí? Y dentro de lo político, y no necesariamente constituye la esfera sobre la cual se da la organización social. La veo muy relacionada con esa manera de mirar de las mujeres, porque en las mujeres existe una dimensión, una polidimensión, en donde, como tú bien lo dices, se teje, es decir, se entrecruzan varios componentes, en donde no prima lo económico, sino priman también cosas, pues, digamos también desde lo que he visto en mi experiencia, otras esferas de la función social que pueden cumplir los recursos, el agua y que son soporte de vida. También lo veo que se traslapa con lo que dice Polanyi, cuando Polanyi indica que lo que es la naturaleza y el ser humano han estado dentro de la órbita de lo sagrado y no puede existir una conciliación entre algo que está dentro de lo sagrado con algo que se somete al mercado dándole un precio. Dice, esa conciliación no se puede dar. Y la mujer lo mira cuando tú expresas esos ámbitos de espiritualidad, ¿no? Es cuando esa órbita de lo sagrado sigue primando. Y por tanto someter, digamos, como se ha querido en esta sociedad del libre mercado, someter lo que es el trabajo y la naturaleza a la regulación del mercado, pues choca dentro de esa mirada desde la mujer, desde el género, desde este enfoque de género. Eso por un lado. Lo otro que me parece importante y que también, digamos, entra con la mirada de Bourdieu, es lo que habla Flinstein sobre esa social skill, es decir, sobre esa habilidad social que él la define como la habilidad para inducir cooperación en otros, que yo la veo muy relacionada con lo de Bourdieu y con esta mirada de género, es sobre la posición que ocupa la mujer en ese campo social, ¿sí? Y que determina mucho ese hábitus, pero también determina dentro de ese hábitus, en el sentido de lo práctico, aquel conjunto de lo posible y de lo imposible. Sí, o sea, a mí me parece súper importante eso, es cómo se interioriza ese conjunto, esa mirada de lo que es posible y de lo que no es posible y cómo determina esa capacidad de agencia, ¿sí? Y pues obviamente también se materializa cuando tú lo señalabas sobre las respuestas de hombres y mujeres. Había algo que Bourdieu señala cuando dice la necesidad hecha virtud, ¿sí? Porque está dentro de esa interiorización de todo ese conjunto de lo posible, lo imposible dado por esa posición de clase en ese espacio social. Somos pobres. La necesidad hecha virtud. ¿Es una virtud entonces serlo? Eso me pareció súper interesante y pues no sé, también finalmente quería pedir de favor dónde se puede conseguir tu tesis, consultarla y muchísimas gracias. Y gracias al seminario, muy amables.
Es eso, Mm, quisiera saber si tú, digamos, ves la posibilidad de poder traslapar esto con otra mirada, como economistas como Polanyi y Flinstein, digamos, en esa mirada de lo que habla, de lo que se dice Bourdieu, de esa habilidad de generar cooperación en otros y de esa mirada distinta, ¿sí? De ese orden sagrado que se da a lo humano y a la naturaleza. No sé si has de pronto explorado esto o lo miras factible. Muchas gracias, Zulma. Me encantaron todas tus intervenciones. Muchas gracias por la felicitación. También me anima porque dije, bueno, si hay alguien por ahí que entienda toda esta cosa enredada que estoy diciendo, sería muy genial. Me encanta la relación que estás haciendo con otras aportaciones de Bourdieu y creo que diste en el blanco. Yo no lo di, pero tú lo diste. ¿Qué es esta separación o contraposición, como tú dices, del orden económico y del orden sagrado? Creo que lo dijiste muy concreto, sobre todo de lo que hemos observado en estos casos, ¿no? A lo mejor platicando con mujeres de otros lados puede ser de otro tipo, pero en estas experiencias ese es el reto, me parece, y es el reto que desde el enfoque de género, desde los estudios de género y desde los estudios ambientales también, los estudios del agua, es el pendiente, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Y en realidad sí se puede, ¿no? ¿Cómo vamos a acercar criterios que no corresponden necesariamente, como lo ha venido, como viene diciendo la gobernanza, la seguridad hídrica, bueno, primero la GIR, luego la gobernanza, la seguridad hídrica, que son enfoques que siguen estando, al menos en su presentación más general, a un acercamiento económico, a un acercamiento de desarrollo, pero queremos integrarles, o no sé si integrarles, pero sí reconocer otros elementos, otros procesos, y a veces queremos juntarlos, ¿no? Como yo, pero la pregunta es, ¿podemos intentarlo? Y se puede, ¿no? O sea, porque tienen espíritus y tienen objetivos muy distintos, ¿no? Entonces, me parece que es la discusión, es una discusión inacabada, es la pregunta para mí de oro, ¿no? Porque no solamente es una política pública de gestión del agua, sino es una política pública que se contextualiza, que se enmarca en procesos económicos internacionales, globales, de otro alcance, ¿no? Entonces, ¿a qué política del agua queremos sumarnos o qué política del agua estamos pensando, ¿no? A lo mejor las mujeres rurales están pensando en este reconocimiento de lo sagrado. Me encanta que lo hayas sintetizado como un orden sagrado, ¿no? Pero a lo mejor una institución con enfoque género está pensando en una política del agua totalmente, digamos, práctica, instrumentalista para dar eficiencia, optimización del recurso para la inversión o para el desarrollo económico de cierta industria, cierto sector. Entonces, es una buena invitación a no descontextualizarlos, que en este momento, pues, a mí me queda todavía fuera o lejos, pero contextualizar estas ideas no solamente en la política pública, sino contextualizar esa política pública. Así que me parece súper, súper interesante esto que dices, ¿no? Como ese encuentro que me voy a seguir pensando en eso, entre el orden económico y el orden sagrado, ¿no? O sea, ¿dónde podemos encontrar ese equilibrio? ¿Cuándo? ¿Hasta qué momento? ¿Qué límite? Etcétera, ¿no? Me parece fantástico que hayas también ido más allá del pensamiento de Pierre Bourdieu, del concepto de hábitos, que haces muy bien, posicionar a la mujer como la agente dentro de un campo, ¿no? Y a partir de eso, ver cuáles son esta percepción, cuál es esta valoración, cuál es esta acción, ¿no? Y creo que ese es el camino, ¿no? Sin quererlo, me estás dando ahí una pista para seguir. Ya me mandó Denise a regresar a los casos urbanos, ahora con esta más renovada. Entonces me parece que voy a ir con esta perspectiva también, ¿no? O sea, sí reconocer la agencia de la mujer, pero también ubicarla en este campo, ¿no? O sea, que puede llegar a ser, y si en ese campo dice hasta acá, pero ella va más allá, también, ¿no? Creo que sin duda el marco teórico sociológico del hábito
y todos estos otros conceptos que guían la política del agua internacional, siguen siendo como una manera de seguir repensando como las relaciones y sobre todo las acciones, ¿no? Como al final, bueno, esto cómo se va a concretar. Y la tesis, por supuesto, en el link del video o del cartel, yo les pongo con mucho gusto el link que les lleva a la tesis para que la puedan revisar y más adelante la podamos discutir. Muchas gracias, Zulma. Un honor y un placer escucharte. Estamos abiertas a preguntas, a comentarios. Si alguien más quiere hacer alguna reflexión sobre lo que abordó Mar, es bienvenida. A la una, ¿no? ¿Nadie más quiere hacer alguna reflexión? Erandi, bienvenida, Erandi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y pues una felicitación para este seminario y por haber invitado a Mar, quien siempre nos da una perspectiva crítica de, de todos los marcos teóricos, ¿no? Que a Bourdieu nos trae la parte de la estructura, la agencia, el hábito, o sea, volver a repensar, ¿no? Con esta perspectiva de género. Y bueno, en realidad me pareció bastante rico, complejo. De hecho, hasta necesitaría volver a escuchar la ponencia, ¿no? Pues de tantos conceptos que trae a la discusión Mar y tantas distinciones entre lo urbano y lo rural. Me parece magnífico. Y bueno, la verdad es que no es una pregunta, es un comentario para em, en donde me encanta esta parte en donde ella menciona esto del sentir, ¿no? Y de la sensibilidad como, no sé si entendí bien, pero como un tipo indicador, ¿no? De qué, qué tan tranquilo se siente esa persona con el servicio que está recibiendo. Me parece, por lo general, como que los indicadores, ¿no? Los pensamos muy en términos cuantitativos, ¿no? Pero difícilmente pensamos en estos indicadores del sentir y coincido mucho con Mara en ese sentido, también en mi trabajito doctoral que hice, pues también salió esos temas en las entrevistas y me encanta que ella en su trabajo lo haya traído y también, ¿no? Desde lo que yo hice algo distinto con otros actores, también haya salido la parte del sentir, de la sensibilidad de los actores y cómo esto nos puede decir algo de la realidad subjetiva en la que están viviendo, ¿no? Que están realizando sus prácticas. Y también, pues, me encantó esta parte que también incluye sobre la espiritualidad. Y sobre todo me encanta también cómo trae pues, de lo, pues sí, de cómo la naturaleza también adquiere relevancia y nos trae estas mujeres rurales a pensar, ¿no? En estos términos de la naturaleza, como, pues finalmente como algo, un componente importante, ¿no? Dentro de la gestión del agua. Y pues nada, muchas felicitaciones y un abrazo. Eso es todo. Mar, ¿quieres hacer algún comentario o esperamos si alguien más quiere hacer alguna pregunta? Muchas gracias, Erandi, también por tus comentarios. Exactamente, creo que la propuesta, espero que el mensaje que se entienda es que nos abramos a otras formas, no tal vez de generar indicadores, pero sí de tener otro tipo de observables también, ¿no? Ser creativas, ser creativos en poder entender esta complejidad, ¿no? A lo mejor el agua amerita tener esta discusión de todos estos conceptos, incluso, ¿no? Como recalca Erandi, también de los sentimientos. Fíjate, esta relación que ella
tiene, ¿no? Con el tema de sensibilidad y sentir, me parece muy prudente también. Incluso podríamos cambiar como el sentir de género, el sentir de clase, ¿no? Como empezar a nombrarlos, porque son procesos que también hacen vida, ¿no? Eso determina el estar de una persona, el estar de una mujer. Entonces, incluso abrirnos también a los sentires, a lo sagrado, ¿no? A estas otros temas que sí, ya hay muchas personas tratando, trabajando, pero bueno, ¿no? Como un poco seguir dándole el apoyo a estas otras perspectivas, ¿no? Que también el agua lo amerita, ¿no? Así que muchas gracias por los comentarios y sigo al pendiente. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o podemos ir cerrando? ¿Sí? Entonces, Mar, muchísimas gracias. Nos dejas con muchos pendientes, ¿no? De resignificar nuestro marco conceptual. Uy, eso es un súper pendiente. Pero que es maravilloso porque enriquece nuestro quehacer, ¿no? Podemos pensar justamente en aterrizar nuestras prácticas desde una otra perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva que involucre otros aspectos que no estaba pensando antes y que sí, ¿no? Se puede pensar desde ahí. Agradecemos mucho a todas las personas que participaron. Los diplomas serão enviados em los próximos dias. É só haver entrado ao seminário que les llegue el diploma. Queremos acordarles que essa é a 25ª edição. Dentro de um mês, el último jueves de outubro, estaremos tendo nossa 26ª edição. Esperamos contar com a participação de vocês. E quienes querem indicar temas, é só entrar a nuestra página y proponer o proponerse como ponente. Estamos abiertas. La cosa es que justamente en esa perspectiva de Mar, ¿no? De tejer, ¿no? Que podamos hacer una red cada vez más sólida y estemos enredadas, ¿no? En ese descubrir nuevos conceptos, nuevas prácticas y resignificarse siempre, ¿no? Muchísimas gracias. Ahí están las direcciones y nos vemos el próximo jueves, último jueves de octubre. Si quieres hablar algo, Mar, o ya estás. Muchas Bien. gracias a todos por la oportunidad, repito, de la autocrítica que me permitieron hacer para preparar esto, así que he aprendido mucho con ustedes y nos seguimos viendo. Sigo a sus órdenes para cualquier duda, aclaración, lo que sea. Muchas gracias. Y sí voy a compartir ahí el link de la tesis en el volante, en el cartelito del evento. Muchas gracias. Órale, entonces gracias hasta octubre. Gracias.